Hola, bienvenida, doctora Mirta Varela, un gusto tenerla acá. En la entrevista, es una entrevista en el marco del curso de posgrado que usted ha dado y en el marco también del conversatorio que usted dio estos días en la Universidad Nacional San Luis, así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá, una universidad donde di clase en algún momento hace muchos años y bueno, es un gusto venir, la invitación y reencontrarme con mucha gente, con mucho afecto y muy bien tratada en la universidad. Para empezar, en el marco del curso de posgrado y el conversatorio que usted dirigió estos días, y también, digamos, a modo de cierre y conclusión de todo esto que usted ha dado estos días en la universidad, la pregunta sería, ¿qué implica para usted pensar en el rol político y cultural de los medios de comunicación en el marco del pasado del presente? Es decir, ¿qué le lleva a usted a elegir este tema, digamos, como título y como eje central del posgrado y del conversatorio? Bueno, el rol político y cultural de los medios de comunicación, no sé si en un canal de televisión exige demasiada fundamentación, en el sentido de que creo que es bastante evidente en algún punto a esta altura la importancia político-cultural de los medios de comunicación. Quizás lo específico de lo que propuse en el curso y en el conversatorio fue pensar ese rol a partir de una serie del análisis de una serie de experiencias que tenían que ver con la historia de los medios de comunicación y de ahí la conexión entre el pasado y el presente. Es decir, las preguntas sobre los medios de comunicación hoy, cuáles son las formas, las técnicas predominantes y qué es lo que de alguna manera orienta, digamos, y también resulta dominante en los medios de comunicación hoy, tiene que ver con unas ciertas genealogías históricas, tanto técnicas, es decir, el hecho de que las redes, que la web esté organizada en forma de red o las redes sociales como una forma de comunicación predominante, tengan en realidad una historia muy extensa y que hay que ir a buscar en muchos casos al siglo XIX por lo menos, al pensar la historia del telégrafo, del teléfono, y un poco la propuesta es que en esa búsqueda del análisis de algunos recorridos y también de algunos acontecimientos históricos donde hubo disyuntivas respecto de cómo usar los medios de comunicación, nos pueden dar respuestas respecto del presente. Es decir, que las respuestas respecto de cómo pensar los medios de comunicación hoy no siempre surgen del análisis de lo inmediato, sino que muchas veces el análisis de la historia de los medios de comunicación nos sirve para encontrar alguna respuesta posible, ¿no?, a esto. Esa fue un poco la propuesta. Bien, bien, perfecto. Bueno, esta pregunta más bien va dirigida a cómo ve usted a los medios de comunicación en la actualidad, en la Argentina, pero digamos, ¿cómo ve el desempeño periodístico profesional en los medios actuales? Digamos, en general, ¿qué ve usted? Bueno, para empezar, pareciera que hay un cierto consenso alrededor de que estamos en un momento de transición histórica en términos de cuáles son los medios que tienen mayor alcance. Cuando digo mayor alcance estoy pensando además en mayor credibilidad y en ese sentido mayor eficacia en relación con el público, ¿no? Y en este punto hay una traslación de públicos desde ciertos medios que fueron fundamentales durante décadas, como puede ser la televisión, y el hecho de que buena parte de ese público se esté desplazando hacia otras formas de consumir medios, y particularmente en la gente joven, ¿no es cierto?, donde es claro que que hay un desplazamiento. En este sentido, me parece que hay todo un desafío que, en la valoración respecto de qué es lo que está ocurriendo en los medios hoy en la Argentina, pareciera que
algunos medios no sé si están a la altura de esa transformación, en el sentido de que pareciera que hay muchas cosas de lo que están ocurriendo en esos medios que llevan mucho tiempo funcionando, que no parecen estar respondiendo a lo que de alguna manera parece un desafío para el público, que es bueno, encontrar mayor calidad informativa y también la expresión de algunos temas que son parte de la conversación social y que no están encontrando cabida en muchos de esos medios. En ese sentido me parece que bueno, ha habido varias situaciones en el último tiempo que han sido bueno, una valoración de parte de ese público, digamos, que hoy se expresa a través de bueno, redes sociales, digamos, particularmente en el caso de Twitter, que ha sido un juicio muy fuerte a los profesionales de los medios de comunicación. Y que la reacción de los profesionales, digo, estoy describiendo en todo caso algo que creo que ha ocurrido en el último tiempo, digo, no necesariamente valorando por mí ese desempeño, sino diciendo algo que está ocurriendo en las redes y que tiene que ver con un juicio fuerte respecto de lo que los profesionales hacen, de la calidad informativa, de la calidad de sus fuentes, de la capacidad de diálogo y de autocrítica cuando hay errores en los medios de comunicación. Y la verdad es que creo que la reacción ha sido poco feliz en muchos casos, en el sentido de no abrir ese diálogo, no hacer una autocrítica, no aceptar, digamos, justamente, bueno, que hay mucha gente planteando, que está presionando por mayor calidad y por abrir los temas que los medios toman, y reclamando en muchos casos inclusive una cierta censura en los medios de comunicación. Y esto me parece que es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, que los profesionales, al reclamar protección para sí, de alguna manera no consideran la dificultad importante que supone respecto de la libertad de expresión. Es decir, que no solo los periodistas o los profesionales de la comunicación o aquellos que estamos interesados en el campo de los medios deberíamos tener espacios y posibilidades de expresarnos, sino que, bueno, cualquiera tiene el derecho de intervenir en esa conversación pública, ¿no? Bien, bien. Bueno, la tercera pregunta apunta más bien a si en la actualidad podemos seguir hablando de medios hegemónicos y alternativos, es decir, cómo se pone en juego, en tensión, lo que conocíamos como medios hegemónicos y como medios alternativos. ¿Cómo se pone en juego eso? ¿Qué tensión hay ahí? A ver, cuando vos decís cómo entendíamos esto, yo creo que, bueno, quizás es difícil ponernos de acuerdo respecto de qué entendíamos, porque creo que hay varias versiones respecto de esa relación entre medios hegemónicos y alternativos. Hay toda una línea que concibe los medios alternativos como medios de una baja intensidad técnica, en el sentido de que son medios de una producción más barata y por lo tanto más accesible. Podría ser desde las pintadas callejeras hasta los afiches, o bueno, hoy hay cierta facilidad con respecto a la producción de radios e instalación en la web, pero de todas maneras podría pensarse como esa chance de expresarse aún sin contar con una materialidad técnica significativa o de una gran inversión en términos económicos.
pero al mismo tiempo eso va acompañado de una concepción ideológica, que es la idea de que eso es necesario, que existan ese tipo de medios, es necesario para contrarrestar una comunicación dominante o, bueno, cierta tendencia de los medios de comunicación a convertirse en totalitarios en algún punto al ocupar la totalidad del espacio público. Me parece que en el caso de la Argentina en los últimos años ha estado muy presente si querés, otra divisoria que tiene que ver con cuánto apoyo del Estado o de otros organismos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la capacidad de circulación de esos medios, han existido. Y en este punto muchos de los medios que se han planteado como alternativos han sido medios que también han reclamado un financiamiento por parte del Estado, y de hecho el Estado ha financiado muchos de esos medios. En ese sentido, la capacidad de autonomía parece muy relativa y al mismo tiempo supone, bueno, la inserción, digamos, en un tipo de espacio comunicacional que parece tener poco que ver con la idea de que se construya una cierta autonomía de comunicación, ¿no? Ese me parece un punto clave. Me parece que no hay concepción de los medios sin preguntarse por quién financia, desde qué institución, y que eso no determina todo lo que ocurre en un medio, pero evidentemente determina muchas de las decisiones respecto de cuáles van a ser los temas, las líneas y las estéticas elegidas. Y en este punto muchos de los medios que se han planteado como medios alternativos, por un lado plantean un discurso completamente reactivo a algunos temas que parecen, digamos, suscitarse en los medios hegemónicos, pero por otro lado reclaman el apoyo del Estado, que no podríamos considerar de ninguna manera alternativo, ¿no? Bien, bien. Bueno, por último, esta pregunta apunta más bien a un interrogante que yo me hago como estudiante de comunicación social, y es que ante una formación tan heterogénea como la suya, digamos, proveniente de los campos de las letras, el arte, la cultura, la literatura, ¿qué es lo que provoca que usted comience a indagar más sobre lo audiovisual y los medios de comunicación? Es decir, ¿qué hace que ponga su interés en este campo? A ver, es cierto, como vos decís, que mi trayectoria es bastante heterogénea, que va desde la formación original en letras, pasando por la sociología de la cultura. También es cierto que trabajo desde hace muchos años ya en temas de medios de comunicación. En todo caso, el primer interés fue, en el lenguaje y en la comunicación y en la escritura, es decir, por eso letras. Es decir, la lectura y la escritura han sido como un primer motor, y eso no es para nada ajeno a la comunicación y a los medios. Luego la cultura, es decir, el interés por pensar ya no solamente en la literatura o en el arte como un capítulo aislado, digamos, de la expresión, sino como parte de una cultura y de una sociedad. Cuando empecé a trabajar en temas de medios, fue un momento de gran auge del debate sobre la relación entre culturas populares, cultura de masas, medios de comunicación. Estuvo muy ligado al inicio de muchas carreras de comunicación. Y en ese punto, bueno, también era formar parte de un debate contemporáneo, si querés. Entonces me interesó
formar parte de ese debate contemporáneo, es decir, insertarme en lo que de alguna manera se pensaba como un desafío, que era, bueno, ¿qué se puede hacer, digamos, con los medios de comunicación? Y bueno, en algún punto esto siguió siendo el pasaje, en todo caso, de las letras al interés mayoritario en medios audiovisuales. Me parece que es un pasaje que muchos hemos hecho, con lo cual no creo que sea completamente original, sino que tiene que ver con que son modos de expresión y modos de narración en muchos casos que van en paralelo y que además tiene que ver quizás con algo que también esta heterogeneidad da cuenta, que es una enorme curiosidad, es decir, creo que lo que me movió, tu pregunta fue qué me movió, fue la curiosidad y lo que me sigue moviendo, es decir, no es que me vaya de ciertos temas porque los dé por sabidos, pero sí que de alguna manera me atrae aquello que no sé, aquello para lo cual no tengo respuesta. Y en ese punto he ido transitando por diversos temas que tienen que ver con intentar responderme preguntas que me inquietan acerca de dónde vivimos, cómo nos comunicamos, claro, y cómo podemos hacerlo mejor también. Bien, bien. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, esas son las preguntas que teníamos armadas para usted. Agradezco mucho por las respuestas y por su participación acá. Y bueno, espero que haya disfrutado su estadía en San Luis. Muchísimo, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Gracias.